mencionar esta característica y dice, la velocidad se mantiene invariable en un tiempo determinado. La velocidad va a ser la misma, ¿no? De principio a fin va a ser una sola velocidad y la trayectoria va a ser rectilínea. Imaginemos que tenemos una partícula y que, bueno, salvando el inicio y el final, pues se va a mover de esta manera, miren. En una distancia determinada, nosotros vemos que va a tener un desplazamiento sin que cambie su velocidad, ¿ya? Si hemos congelado la imagen, no es que se haya detenido la partícula, sino que con la misma velocidad estaba yendo, ¿ya? Y ahí, como hemos marcado la distancia X, podemos decir que esa distancia es un desplazamiento rectilíneo y en el cual no va a cambiar la velocidad. A eso le llamamos movimiento rectilíneo y uniforme. Puede suceder lo siguiente, que la partícula también se mueva con velocidad uniforme, pero en este caso utilice también desplazamiento. Pero si la velocidad es invariable y paramos la visualización, entonces este movimiento también se puede conocer como movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Cuál es la característica? Tiene que desarrollarse en una línea recta, ese es el tema. No, el movimiento rectilíneo no es horizontal siempre, ¿se dan cuenta? O como en el caso que acabo de iniciar, esta partícula se va a mover con la misma velocidad, una distancia X, pero miren, no va a cambiar su velocidad. ¿Listo? Esa es la idea. No debería cambiar su velocidad. Entonces, en cada uno de estos casos, el movimiento se llama rectilíneo y uniforme. No tienen que hacerse convencer con nada más. O sea, si a mí me dices que el movimiento es rectilíneo, ¿qué sucede? Que es uniforme. Si es uniforme, si es rectilíneo y uniforme, perdón, ¿creen que tiene aceleración? ¿Qué me dicen? No, Inge. No, Inge. No, Inge. Ingeniero, aceleración, porque no tiene cambio de... Exacto, no tiene cambio de velocidad, entonces no tendría que haber aceleración, ¿se dan cuenta? En este caso, por ejemplo, ¿habrá algún dispositivo, algún hecho que puedan ver ustedes en la realidad con movimiento hacia arriba como este? Así, un movimiento uniforme que vaya hacia arriba sin cambiar su velocidad. ¿Creen que hay eso? ¿Dónde encontrarían ese movimiento? Un ascensor. Muy bien. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta? Cuando les dicen el movimiento es rectilíneo y es uniforme, ustedes dicen, entonces no va a cambiar la velocidad. No existe ningún otro factor como la aceleración. Alguien puede decir, ¿y la gravedad? O sea, ¿dónde queda la gravedad? ¿No ve? Pues, de alguna manera, se compensa y ustedes están haciendo que el movimiento sea uniforme. Detrás de un ascensor hay mucho equipamiento, ¿se dan cuenta? Hay motores que hacen mover de tal manera que esto suba uniforme. O si estás en una pendiente, en tu caso, y quieres subir, entonces ponse en primera. Probablemente subas lento, pero vas a subir con la misma velocidad. Así. Pues cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué cosa debe suceder? Que no debe haber aceleración. No te haces convencer de otra cosa. Lo importante es si te dicen rectilíneo uniforme. Segundo, es rectilíneo si es horizontal, si es vertical o si está inclinado, sigue siendo rectilíneo, porque está yendo sobre una línea recta. Y en esas condiciones hay una sola ecuación. Quinteros Villegas, atienda. Hay una sola ecuación que rige cualquiera de estos movimientos. El desplazamiento es velocidad por tiempo. ¿Se entiende? No hay más. Esa es la única ecuación que tomamos en cuenta. En movimiento horizontal, en movimiento vertical, en cualquiera. Ese es el movimiento que tomamos en cuenta.
Y la ecuación es, claro, única. Puedes despejar de aquí la velocidad como espacio sobre tiempo, el tiempo como espacio sobre velocidad, etcétera. Depende ya, ¿no?, del caso. Pero es una sola ecuación. Entonces, este es el movimiento más fácil que puedan encontrar. La velocidad es la misma, la distancia es, en este caso, marcada por X, una distancia cualquiera, y no se confunda. En cualquiera de estos tres casos, el movimiento es rectilíneo y uniforme. ¿Cuánto vale la aceleración? Ya lo han dicho ustedes, 0. ¿Por qué? Porque no cambia la velocidad. Porque la aceleración es cambio de velocidad. Variación, le decimos, ¿no? Variación. Si varía un poquito, pues ya tienes aceleración. Todo esto que les estoy mostrando ya está en el apunte que les he mandado en el PDF. ¿Ya? Entonces, esto es para aclarar ideas, para asentar conceptos. O sea, lo primero que tienen que hacer siempre es leer el PDF que les he mandado al grupo, y además ya tienen ejercicios de cinemática ahí que pueden resolver. El siguiente caso complejiza un poquito más, que decir, ya me voy a mover sobre un tramo rectilíneo, pero esta vez voy a variar la velocidad. ¿Ya? O sea, en este caso, lo único que va a cambiar es que la velocidad va a cambiar entre la inicial y final. Se va a cambiar y por tanto ustedes saben que va a haber aceleración. Dice, este puede ser el tramo rectilíneo. ¿Por qué no pones un tramo inclinado o vertical como hace rato? Por comodidad nomás, para que sea más fácil dibujar, porque si no ocupa más espacio. Solo por eso en todos los libros, cuando nos dan movimientos rectilíneos, le ponen horizontal. Pero pudieran ponerle vertical o pudieran ponerle inclinado, no hay problema. Eso quisiera que quede claro, ¿ya? O sea, no porque esté horizontal es el movimiento rectilíneo. En cualquier posición, esta recta nos sirve como movimiento rectilíneo. Y va a tener variación, y cuando hablamos de la variación, estamos variando la velocidad. Entonces, imaginen que yo ponga una partícula aquí, y suponiendo que su velocidad inicial es 0, porque está depositada, ¿no ve? Y le digo, muévete. ¿Qué distancia? La distancia X. ¿Con qué? Con una velocidad inicial que puede ser 0 o puede existir también, ¿no? La cuestión es que esta partícula empieza a moverse, ¿listo? Así. Y se mueve un poquito, de pronto empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Esta partícula está cambiando su velocidad. Y va al final del tramo tener una velocidad que se llama final. Entonces ya no es la misma velocidad al inicio y al final, sino es una velocidad que cambia. A esta le llamamos velocidad inicial y a esta velocidad final. Tú me puedes decir, pero la velocidad inicial puede ser 0. Sí, puede ser 0. De todas maneras, porque hay aceleración, aumenta hasta cierta velocidad. La idea es que se considere la referencia de que cambia la velocidad, y nosotros conocemos la definición de aceleración. ¿Qué dice la aceleración? La aceleración media es igual a la variación de la velocidad respecto al tiempo. Eso quiere decir que la velocidad final menos la velocidad inicial, esa es la variación. Cualquier variación, no siempre de velocidad, se obtiene con la diferencia del punto final menos punto inicial. A ver, imaginen que yo quisiera calcular el tiempo. Entonces digo, tiempo final, tiempo inicial. La resta entre el tiempo final y tiempo inicial, esa es la variación del tiempo. Si quiero longitud, longitud 2 menos longitud 1 te da la variación de la longitud. O sea, la variación, que es la diferencia entre el final y el inicial. En este caso, variación de velocidad será velocidad final menos velocidad inicial. ¿Cómo escribirían variación de la aceleración? Aceleración final menos aceleración inicial. O sea, las variaciones se hacen siempre final menos inicial. Longitud final menos longitud inicial me va a dar variación de longitud. Tiempo final menos tiempo inicial me va a dar variación del tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial es la variación de la velocidad. Y miren, esta es la definición, y en este caso del movimiento rectilíneo, pueden notar que se puede despejar la velocidad final que nos da
velocidad inicial más aceleración por tiempo. Conocida por nosotros como la primera ecuación de la cinemática, que nada más es la interpretación de la aceleración para un movimiento rectilíneo. Resulta que esta velocidad final, o sea, la velocidad que se alcanza al cabo de un tiempo determinado, se puede representar en un sistema en el que el eje X al que estamos acostumbrados y el eje Y cambian por el tiempo para la variable independiente y la velocidad para la variable dependiente. Entonces, en la medida en que cambia el tiempo, tengo diferente velocidad, o se va aumentando. Y cuando el tiempo es el tiempo total del recorrido de la distancia, lo que has obtenido es la velocidad final. Y cuando nos damos cuenta, esto nos muestra que la velocidad va a crecer linealmente. Esa es la representación gráfica. Seguro que lo primero que se van a encontrar en sus estudios con el jefe de laboratorio es en la representación de esta expresión de la velocidad. Entonces, ¿cómo se representa? Con esta expresión. Dices, si el tiempo es cero, cuando el tiempo es cero, entonces la velocidad es igual a la velocidad inicial. Si el tiempo es t, la velocidad es la velocidad final, y ahí está cómo crece linealmente la velocidad. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que es lineal? O sea, ¿por qué es una línea? Porque la variable t está elevado a la 1. Si la variable t está elevado al cuadrado, tiene que ser una curva parabólica, la ecuación de la parábola. Y así, de eso depende entonces la gráfica de esta expresión. Justo apoyados en esta gráfica vamos a acuñar una definición que es la velocidad media. ¿Ya? O sea, la velocidad media entre estos dos puntos, entre inicial y final. ¿Cómo se calcula cuando la velocidad es media? Distancia sobre tiempo, ya lo hemos dicho hace un ratito, ¿no es? Solo es distancia sobre tiempo. Pero de acuerdo con esta gráfica, ¿cómo calcularías esta velocidad aquí? Teniendo como base las velocidades inicial y final. Pues la velocidad media también se puede escribir como velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2. A ver. Imaginen que este punto valga 5, velocidad. Y el final que valga 10. ¿Listo? Velocidad inicial es 5, velocidad final es, ¿cuánto hemos dicho? ¿10? 10 y sí. Ya, entonces digamos 5 y 10, ¿no ve? ¿Cuánto creen que vale la velocidad media? Así a ojo de buen cubero, mirando nomás la gráfica. Debe ser más de 5, ¿no? 7.5. 7.5. 7,5. Ahora, eso mismo puedes hacer, dice, si sumas los dos, o sea, 5 más 10, 15, ¿no ve? 5 es la velocidad inicial, la velocidad final es 10, 15. 15 dividido entre 2, 7,5. ¿Se dan cuenta? Entonces, para encontrar la velocidad media, conociendo las velocidades inicial y final, tienes que sumar las velocidades y dividirlas entre 2. Ese es el promedio, esa es la velocidad media. Pero si conoces la distancia y el tiempo, la velocidad media también va a ser distancia sobre tiempo. Tienes dos formas de calcular la velocidad media. Y ese es el secreto. Esta ecuación que generalmente nadie nos muestra. Igualamos estas dos ecuaciones, miren. Y entonces al igualar, x sobre t va a ser igual a b sub 0 más b sub f sobre 2. Esta ecuación que, si se nota, está en celeste. Esa ecuación no nos muestran los textos, o pocos textos, ¿no? Solo en el cole nos dan la ecuación 1 de la cinemática, la ecuación 2 de la cinemática y la ecuación 3 de la cinemática. Pero esta ecuación es importantísima. Esta es la ecuación que da lugar a que hayan las otras ecuaciones. Que no se utiliza mucho, sí, pero que algunos ejercicios no se pueden resolver si no supieras esta relación. ¿Y qué es esta relación? Nada más es la igualdad de la velocidad media calculada a partir de la distancia-tiempo o bien de las velocidades inicial y final que se puede obtener. ¿De acuerdo? Entonces,
esta información le sustituyes en la ecuación inicial, la primera ecuación que hemos dicho. Y dices, 2x sobre t, te das cuenta que este 2 lo he pasado a multiplicar. 2x sobre t va a ser velocidad inicial más velocidad final. Va a ser velocidad inicial más velocidad final, pero la velocidad final está aquí. Y le copio, más velocidad inicial más aceleración por tiempo. Hacemos estos dos términos sumar. Y al despejar x van a notar que se puede obtener velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí despejas. No hubieras podido encontrar esta ecuación roja, esta 2, si no tenías esta información de la velocidad media. Entonces, esta ecuación de la velocidad media que está en celeste es nuestro secreto. Es nuestra arma secreta. Nadie sabe, o pocos utilizan, digamos, ¿no? Solo nos dan la ecuación roja, la 1 y la 2, así. Porque, ¿qué dirán? Tal vez no va a entender, nos dirán, ¿no? Cuando nos enseñan. Pero esta ecuación es importantísima y te resuelve muchos problemas. Lo mismo puedes utilizar. Ahora, mira, resulta que cuando tenías la ecuación de la velocidad, esta variable t estaba elevado a la 1 y su gráfica era una línea recta. Ahora notarás que t está al cuadrado y quiero escribir la ecuación de x, o sea, quiero graficar. Entonces, cuando graficas, la curva ya no es una recta, es parábola. ¿Por qué? Porque el t está elevado al cuadrado. Entonces, aunque tú te estás moviendo en línea recta, esta curva sirve para establecer qué distancia estás recorriendo. Pero ¿acaso no es una distancia en línea recta? Sí. Aquí está, mira, en el eje X, esta es tu distancia recorrida, sobre el eje X, arriba. Esta es la distancia recorrida. No esta, no, esto no es la distancia recorrida. La curva solo te ayuda a calcular esta distancia de aquí, la que está sobre el eje. Esta distancia es recorrido, te dice, ¿no? Pero esta curva te ayuda a encontrar. Si pongo otro tiempo, otra distancia. Otro tiempo, otra distancia. Otro tiempo, otra distancia. Y esa curva es la que está representada aquí. Por tanto, la velocidad en el movimiento uniformemente variado tiene esta representación y el desplazamiento tiene esta representación. ¿Qué parámetro nos falta averiguar? Pues bueno, miren, si nosotros tomamos 2x igual a velocidad inicial más velocidad final por tiempo, ¿qué cosa hemos hecho? Simplemente este tiempo le hemos pasado a multiplicar, ¿no ve? Ahora, este 2x por tiempo, si yo despejo de aquí tiempo y vengo por acá, es velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. ¿Notas? Esto que he escrito aquí, mira, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, ¿de dónde viene? A este le vas a poner este. Entonces despejas el tiempo. Este b sub 0 pasa a restar velocidad final menos velocidad inicial sobre a. Esa es la expresión de 2x. Pero mira, aquí tienes una diferencia de cuadrados. B sub 0 más B sub f, B sub 0 menos B sub f. O sea, podemos cambiar. Es diferencia de cuadrados. Eso es igual al cuadrado del primer término, B sub f al cuadrado, menos B sub 0 al cuadrado. Y la aceleración pasa a multiplicar. Despejando la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por desplazamiento. Estas tres ecuaciones en rojo son las que nos han enseñado en el colegio. Y con esas ecuaciones normalmente se resuelven todos nuestros conflictos de velocidad, aceleración, tiempo, desplazamiento para el movimiento rectilíneo con aceleración. Esto que está en celeste es una ecuación auxiliar muy importante. Dependiendo del ejercicio que vayamos a resolver, veremos cuáles estas vamos a utilizar. No se utilizan siempre todas, o algunas veces pues se utiliza esta otra que está acá en secreto.
Pero eso es lo que sucede con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, a esta ecuación le vamos a llamar 1, a esta ecuación 2, y a esta le vamos a llamar la ecuación 3, que es justamente las que más se utilizan en el movimiento rectilíneo. No olviden, la velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, el desplazamiento velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. Estas tres ecuaciones que salen simplemente del análisis que hemos hecho acá. ¿Cómo se debe estudiar? ¿Tengo que memorizar las fórmulas? Mira, lo que tienes que memorizar es el procedimiento de cómo se obtienen. O sea, tienes que hacer lo que hemos hecho desde aquí, ¿no ve? Tengo una distancia, tengo diferente velocidad. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es variación de velocidad sobre tiempo. Variación de velocidad es final menos inicial. Velocidad final menos inicial. Y de ahí despejas eso. O sea, es más fácil que hagas esto a que quieras memorizar la ecuación 1. Es mejor saber de dónde viene. Entonces, no te vas a olvidar la ecuación 1. Luego dices, la velocidad media es espacio sobre tiempo y también puede ser considerado como la suma de las velocidades inicial y final sobre 2. Unes las dos y ya tienes una ecuación auxiliar que vas reemplazando y te dan las dos ecuaciones restantes. Eso tienes que aprender a hacer. En tu cuaderno tienes que volver a hacer esto que te estoy mostrando, tienes que volver a hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes que lograr entender de dónde viene cada cosa. Pues si solo vas a utilizar estas ecuaciones, no hay ganancia. ¿Ya? Tienes que aprender de dónde viene cada cuestión. Porque algunos ejercicios se resuelven con esta ecuación que te he dejado en celeste. Bueno, un caso particular es la caída libre, ¿no? El hecho es que caída libre se define como el movimiento sobre el eje Y. Y caída, en contra de lo que podemos pensar, no solo se refiere al movimiento desde arriba hacia abajo, sino también desde abajo hacia arriba. En física, ¿te das cuenta? Cuando hablan de caída libre, puedes estar haciendo esto. Esta distancia voy a recorrer, una distancia X y voy a subir. ¿No ve? Esto para mí también es caída. Solo que para que logre subir tengo que tener una velocidad inicial. Y voy a subir, ¿no ve? Entonces tengo una velocidad inicial, tengo una velocidad final y tengo el desplazamiento. Como me estoy moviendo hacia arriba y esto ya está dando lugar al cambio de velocidad, si cambia la velocidad, ¿va a haber aceleración? ¿Qué dice? Cuando lanzas una pelota hacia arriba, ¿habrá aceleración? Sí, ingeniero. Hay aceleración. Y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vas en contra de la gravedad, la ecuación 1 que hemos escrito, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, menos gravedad por tiempo se pone, cuando vas hacia arriba. Pero la misma ecuación de hace rato, ¿no? Del movimiento rectilíneo. Me refiero a lo siguiente. Decíamos, miren aquí, la velocidad es velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Eso en movimiento en general. Pero si en el caso particular te estuvieras moviendo, como decimos aquí, hacia arriba, con cierta velocidad le vas a lanzar, si no, no va a subir, ¿no ve? Con cierta velocidad le lanzas y pues va adquiriendo cierta velocidad también y va a cambiar. En algún momento se va a detener y te das cuenta cómo está cambiando su velocidad. ¿Cuál es la aceleración? Porque existe aceleración, la aceleración de la gravedad. En ese caso, tienes que poner signo negativo. Cuando vas en contra de la gravedad, pones el signo negativo. ¿Cuál es la otra ecuación que habíamos acuñado? La velocidad final, velocidad inicial, menos 2 veces aceleración de la gravedad por el desplazamiento. Y finalmente, velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es el desplazamiento en sí. En los 3 casos, lo que hacemos es adicionalmente poner negativo para establecer que estamos siendo en contra. ¿Y qué pasa si más bien yo le dejo caer de arriba hacia abajo? ¿No? Esto también es caída libre, los 2 casos, pero el movimiento es vertical hacia abajo. En ese caso,
miren, tenía 0 de velocidad y adquiere velocidad. Eso significa que el signo va a ser positivo. Cuando te mueves hacia abajo, en sentido de la gravedad, el signo de estas ecuaciones es positivo. Cuando me muevo hacia arriba, negativo. En estos casos, en todos los casos, hemos puesto, en vez de aceleración, directamente la gravedad, porque la gravedad es la aceleración que tenemos en movimiento en caída libre. Mucho de lo que estamos hablando no es novedad, ¿verdad? Conocen. Y si no, pues ya hoy día lo estamos viendo por primera vez y no es la muerte, ¿no? No es muy difícil. Tenemos que corroborar esto con ejercicios. Tenemos que resolver problemas. Y para eso tienes que haber leído un poquito y luego realmente atender. Y eso quiere decir que si ya conoces, pues no es necesario, no es obligatorio que pases esta clase, ¿no? ¿Entendí? En este tipo de movimiento yo incluyo el movimiento parabólico, o sea, ese es un movimiento rectilíneo combinado. O sea, uno dirá, pero en curvita no es lo mismo que moverse en línea recta, claro, pero resulta que cuando analizas el movimiento parabólico, es la suma de dos movimientos rectilíneos combinados. Nos vamos al grano. Digamos que la referencia X, Y, nos define un plano. Esta partícula se va a mover, pero le vamos a lanzar no sobre el eje X ni sobre el eje Y, porque si nos movemos sobre el eje X va a ser un movimiento rectilíneo acelerado, y si nos movemos sobre el eje Y nomás va a ser una caída libre. Si le damos cierto ángulo a esta partícula, miren, o sea, va a salir con cierto ángulo, no va a ir en X ni en Y. Entonces, ¿qué pasaría? Tuviera una velocidad inicial y un ángulo que normalmente se lo mide desde el horizonte. Quiere decir desde el eje X. Y si en esas condiciones le dejamos en libertad, ¿qué pasaría? Pues bueno, esta partícula hace un movimiento muy particular que se conoce como parábola. Su trayectoria en realidad sería de este tipo, ¿notan? ¿Están de acuerdo? A ver, ¿está muy fácil o está muy difícil? ¿Por qué se están durmiendo? Prefiero que me digan, está muy fácil. No, Inge, de hecho, primera vez que estoy tocando estos temas, pero lo estoy entendiendo. Está un poco complicado, Inge, pero se puede. Ya. Está complicado, ¿no? Lo que importa, chicos, no es pues de hecho que comprendan, que sepan, sino que intenten, ¿no? O sea, y en lo posible ustedes me dirán qué parte no se entiende para que yo pueda profundizar un poco más, ¿ya? En este momento solo hemos dicho que si tú lanzas una partícula con cierto ángulo, esto va a ser una curvita que se llama la curva parabólica. Hasta ahí no hemos resuelto nada, ¿se dan cuenta? O sea, no hemos hecho ecuaciones, no hemos hecho nada. Simplemente hemos dicho, si tú lanzas una piedra, ¿hace o no hace esa curvita? Los que han ido a hacer la pre deben acordarse, ¿no? El lanzamiento de proyectiles, si disparas con un ángulo, así hace. Los que juegan básquet también saben cómo se lanza el balón, ¿no ve? No lanzas recto porque si no, no entra al aro. Entonces le das un ángulo y así le haces hacer una parábola para que entre en el cesto, en el aro, ¿no? Entonces, esto es un movimiento parabólico que no es desconocido. Todavía no hemos hecho ecuaciones, no se asusten. O sea, ¿cómo no voy a entender esto? Le voy a dar una curva cuando dispare con cierto ángulo. ¿No es? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo se resuelve o cómo se analiza? Eso recién nos vamos a poner a analizar. En diferentes puntos la partícula va a estar ocupando posiciones, ¿no es? Porque eso es lo que va a suceder. Pero el punto de partida es la velocidad que tienes con cierto ángulo. Entonces tienes dos componentes, una horizontal y una vertical de la velocidad.
Esto es como vectores, ¿se acuerdan? Si tengo un vector y el sistema es ortogonal, entonces tengo una componente paralela al eje X y otra componente paralela al eje Y. Vectores nomás es esto, chicos. ¿Cómo encuentras la componente X y la componente Y? Por el ángulo. La velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial, la roja, por el coseno del ángulo. Y la velocidad de Y ha de ser la velocidad inicial, la roja, por el seno del ángulo. Estamos hablando de este triángulo. O sea, cuando quieres resolver un movimiento parabólico, lo primero que haces es descomponer la velocidad en dos. Una velocidad en X que le va a llevar hacia la derecha y otra velocidad en Y que le va a hacer subir y que le va a hacer bajar. Siguiente. Hay dos puntos claves que nos interesan en este movimiento. ¿Qué tan alto llega? O sea, la mayor altura. ¿Lo ve? Porque esto va a tener una altura determinada. A eso le vamos a llamar H. También nos puede interesar qué tan lejos horizontalmente llega, que sería la distancia D. Estamos diciendo, lanzo aquí el balón y va a llegar hasta aquí. ¿Qué tan lejos llega? Depende, pues, ¿no?, de la velocidad inicial y el ángulo. Si eres jugador de fútbol y eres arquero, para sacar del arco quieres que vaya lo más lejos posible. ¿Con qué ángulo? Esas cosas se estudian en esta parte del movimiento parabólico. Entonces, para calcular el tiempo de altura superior, ¿cuál es la técnica? A ver, captúrenme escrito. Cada vez que me voy a mover sobre el eje Y, voy a utilizar velocidades en Y. Y cuando quiera moverme sobre el eje X, voy a utilizar velocidades en X. ¿Ya? O sea, si algo quiero calcular aquí, por ejemplo, la distancia D, esta distancia D voy a calcular con velocidades en X. En cambio, la altura H voy a calcular con velocidades en Y. ¿Y cuáles son esas? Las que acabas de descomponer. La velocidad en X es la que te va a ayudar a moverte aquí y es esta, velocidad inicial coseno θ. Y la velocidad en Y es la que tienes marcada aquí. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo de altura superior, quiere decir el tiempo para llegar hasta aquí arriba, voy a trabajar con velocidades en Y. Y voy a utilizar en primera instancia la velocidad final en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por el tiempo. O sea, estoy utilizando la ecuación de la cinemática, pero en este lugarcito, en este lugar, que es el punto más alto, ¿cuánto creen que vale la velocidad en Y? En la velocidad hacia arriba. 0. 0. ¿Por qué? Porque es el punto más alto que va a llegar, ¿no ve? Entonces, esta velocidad final en Y se hace 0 en el punto más alto. Y de ahí puedes despejar el tiempo de altura superior, que es igual a velocidad inicial en Y sobre G. Esta es la ecuación. Velocidad inicial en Y sobre G. Resulta que pocos también anotan esta ecuación. Te dice que si yo conociera la velocidad en Y, esta velocidad en Y, esta componente aquí, y lo divido entre la gravedad, ya sé cuánto voy a tardar. Solo sabiendo el valor, no conociendo el valor de la velocidad en Y. Pero resulta que la velocidad en Y es velocidad inicial por seno de θ. Entonces, esto que ven aquí, velocidad inicial por el seno de θ sobre G, es una ecuación que te permite calcular el tiempo que vas a tardar en llegar ahí arriba. Pero esta otra ecuación te dice lo mismo. Si tú ya sabes cuánto vale la velocidad en Y, ya no necesitas esta otra ecuación, solo necesitas esta que dice velocidad inicial sobre G. ¿Y por qué te estoy reiterando esto? Porque, ¿sabes? Te vas a anotar esta ecuación, ¿no ve? Y en algún ejercicio te van a decir, calcula el tiempo de altura máxima. Y tú me vas a decir, pero ingeniero, no me ha dado el ángulo. En la ecuación falta el ángulo. Sí, pero en esta otra no necesitas el ángulo. Son las dos, te dicen lo mismo, solo que en la ecuación de la izquierda no necesitas el ángulo, solo necesitas la velocidad en Y. Y a veces solo tienes esta ecuación, por tanto, como te has anotado esto nomás,
Bueno, y no te dan el ángulo, no vas a poder calcular. Es que no tienes que acostumbrarte a las ecuaciones, sino de dónde vienen. Si tú tomas en cuenta de dónde viene esta ecuación y dices, esta ecuación general dice la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, lo acomodas a tu ejercicio y de ahí puedes averiguar tranquilamente esta expresión. Ya podemos calcular el tiempo de altura máxima. También podemos entonces calcular el tiempo que tarda en total en subir y bajar, porque miren, tardaría un tiempo en subir y tardaría otro tiempo en bajar, pero como es simétrico, pues tarda el doble nomás. Lo que tarda en subir, tarda en bajar porque es simétrico. Eso significa que el tiempo de vuelo, que le llamaríamos al tiempo de punto de partida hasta que llega a la misma posición horizontal, es 2 veces el tiempo de altura h. Simplemente voy a multiplicar por 2 esta expresión. Y este es el tiempo de vuelo, o sea, lo que tarda en venir desde la izquierda hasta la derecha. Como ya tengo los tiempos, puedo calcular entonces la altura superior. Y voy a utilizar la ecuación de la cinemática que dice, ojo, como estoy calculando altura, tengo que utilizar ecuaciones en velocidad en y. Y cuando quiera calcular distancias sobre el eje X, voy a utilizar velocidades en X, les he dicho. Entonces, en este caso voy a utilizar velocidades en Y. Digo, la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura. ¿Por qué? Porque estoy yendo hacia arriba, por eso pongo el signo negativo. Otra vez la velocidad final es 0. Entonces, de acá, tranquilamente la altura se puede despejar como la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Con esta ecuación ya puedes calcular la distancia h. Pero, como te decía, la velocidad en y es velocidad seno de tita, y si lo cambio acá, en vez de velocidad inicial en y al cuadrado, tengo esta expresión. Es buena, pues, esta expresión, o sea, utilizas, pero a veces no es necesario que te rijas en el ángulo. Puedes decir simplemente, si yo ya conozco la velocidad en y, basta elevarla al cuadrado y dividirla entre 2g para tener h. Y en otros casos te darán el ángulo y todavía tendrás que utilizar la ecuación de la derecha. Las dos son buenas ecuaciones. Pero a veces utilizas la de la derecha, a veces utilizas la de la izquierda. ¿Te das cuenta? O sea, no tienes que concentrarte en solo ecuaciones, anotarte ecuaciones. No, tienes que saber de dónde vienen. Al terminar esta sesión, lo que yo espero es que puedan desarrollar el mismo movimiento en sus apuntes. Les he dado los apuntes del movimiento parabólico, del movimiento de caída libre, todo, en su PDF. Entonces, vuelvan a leer, vuelvan a entenderle, vuelvan a decir de dónde sale cada cosa. Si no hubieran capturado, hasta que puedan lograrlo. O sea, no dejen las cosas a medias. Y la distancia máxima, miren, esta distancia de, no voy a calcular con velocidades en X, voy a calcular, pero no, con velocidades en Y, tengo que calcularlas con las velocidades en X. Entonces, esta distancia de es uniforme, no tiene aceleración, solo hay aceleración sobre el eje Y. Esto simplemente es movimiento rectilíneo y la distancia es velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad? La velocidad en X. Por el tiempo que tardas a venir hasta aquí, que es el tiempo de vuelo. Esta ecuación ya es pues suficiente. Si yo supiera cuánto he tardado en venir de aquí a aquí y conozco la velocidad en X, ya sé la distancia D. Pero, si reemplazo, pues mira, la velocidad inicial en X es velocidad inicial por el coseno. El tiempo de vuelo es toda esta expresión. Si reemplazo todo esto, pues nos dan una maravilla de ecuación que dice velocidad inicial por el seno de 2 veces tita sobre g. Con esta ecuación puedes calcularlas. Pero vuelvo a decirte, no resuelvas solo con ecuaciones. Tienes que resolver a partir de las ecuaciones básicas de la cinemática. Otra cosa, a veces te confunden, porque tú dices, yo quiero calcular la distancia D, entonces necesito el ángulo para encontrar el seno del doble ángulo. Si esto vale 30, entonces valdrá 60. Pero si no te dan el ángulo, ya no sabes cómo calcular D. Sin embargo, si te vas a la izquierda otra vez, te dice, pero la distancia D se puede calcular simplemente conociendo la velocidad en X y el tiempo que tardas en ir desde la izquierda hasta la derecha.
Tal vez tienes estos datos y no te has dado cuenta. Y tú estás buscando el ángulo cuando no necesitas. Entonces, esta es la forma en la que debes estudiar, completo. No solo te anotas la ecuación, sino dices de dónde viene. Y de esa manera podemos calcular el movimiento parabólico. Algo más. El movimiento curvilíneo tiene sus sistemas de referencia, ¿ya? Y de acuerdo con el sistema de referencia, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento tienen su forma de expresar. En el sistema ortogonal cartesiano, miren, vamos a suponer que tengamos una partícula cualquiera. Esta partícula, la que acaban de ver, esta, ¿se puede visualizar? ¿Se visualiza? ¿Está bien? ¿Ven este puntito? Ok. Aquí está. Esta partícula se mueve. Entonces, nosotros podemos suponer que ha hecho una curvita, ¿no? Se ha movido en trayectoria curvilínea. Esa partícula puede estar referenciada en un sistema ortogonal cartesiano, es decir, el eje X y Y, 90 grados entre sí, y en ese sistema, esta curvita, ¿cómo se define? Esto que estamos empezando a revisar es general, es conocimiento general, ¿ya? No se van a asustar mucho, porque tengo que mostrarles como conocimiento general. En nuestro examen hacemos énfasis en el movimiento rectilíneo, en el movimiento parabólico y en el movimiento circular. Este es un movimiento general, curvilíneo, y nos están mostrando qué cosas no hay que olvidar simplemente para conocimiento del momento, ¿ya? Entonces dice, en algún lugar de su trayectoria está en la posición R. ¿Qué significa? Que de acuerdo con ese sistema tiene un valor en X y un valor en Y, su posición. Y cuando cambia a otra posición va a tener otro valor en X y otro valor en Y. ¿Estamos de acuerdo? Así se cambia la posición. Eso significa que R, en este sistema, se escribe por un valor en X y un valor en Y. Una nueva posición, un nuevo valor de X, otro valor de Y. Porque siempre se mide desde el origen, ¿no? Son vectores posicionales, ¿no? Te dice dónde estaba cada vez, pero cada vez es un nuevo valor de X, un nuevo valor de Y, un nuevo valor de X, otro valor de Y. Eso es lo que te dice cuando quieras en este sistema establecer la posición de la partícula. La velocidad de la partícula en trayectoria curvilínea es un vector tangente a la curva de su trayectoria. Y esa es la velocidad. Ahora díganme, este es un vector, el vector velocidad, y tengo un sistema X y Y. ¿Tiene componentes o no tiene componentes? Tiene componentes, sí. Componentes porque se trazan paralelas a los ejes. Gracias, Luis. Entonces, tienes una componente paralela al eje X y otra componente paralela al eje Y. Para eso hemos estudiado, chicos, vectores. ¿Se acuerdan? Los vectores tienen componentes en el eje X, en el eje Y. Pues hasta cansarles creo que les he dicho. Pues entonces el vector B de velocidad se escribe por sus componentes Bx y By, y si va cambiando va a tener diferentes valores de Bx y Y, pero en este sistema, pues esa es la forma de escribirte, dice, ¿no? Y la aceleración, que puede escribirse también por las componentes, de acuerdo con el sistema de referencia, en aceleración X y aceleración Y. Eso es lo que nos dice esta historia. No es tan complicado, ¿ya? O sea, no vamos a profundizar mucho en este énfasis de los sistemas de referencia. Pero sí estamos recordando que cuando tienes X y Y como sistemas de referencia, tienes también para la posición coordenadas X y Y. Para la velocidad, coordenadas en X y Y, y para la aceleración también. Hay otro sistema que se utiliza y que pues es necesario que lo analicemos porque de acá vamos a sacar las ecuaciones para el movimiento circular. De hecho, la misma partícula que está acá se va a mover, presten atención, se mueve en curvita. Entonces, esta curva
nos muestra la posición de la partícula en diferentes momentos. Pero el sistema normal tangencial es un sistema viajero, o sea, es otro sistema medio loco. Miren, trazan el eje X donde está la posición de la partícula en su movimiento, y ese es el eje tangencial, y hay un eje normal perpendicular a este eje. ¿Se acuerdan? Hace rato el sistema era XY, ahora es tangencial normal. Y si la partícula, esta partícula se mueve hasta este otro lugar, ahí vuelves a tener otro sistema. O sea que el sistema viaja con la partícula. ¿Y para qué tanta complicación, no? El otro nomás utilizaremos. Bueno, este sistema tiene su utilidad, de lo contrario no sería referenciado aquí. En estas condiciones, mira, es como si tomaras un punto para la curvatura y dices con compás, desde aquí hasta aquí le voy a hacer mover con un ángulo determinado y un brazo ρ. O sea que tú trazas este sistema de tal manera que en un punto le haces desarrollar esta curvita, como si fuera con compás, ¿no? Este es el brazo del compás, tras la curva hasta aquí. Ya no puedes ir más allá porque si no te saldrías de la curva, ¿no? Y ahí otra vez tienes que hacer el sistema. Entonces es un ángulo chiquitito, es un ángulo pequeñito porque tienes que moverte un poquito sobre la curva. En este sistema, lo que te mueves, que está aquí marcado en rojito, esa distancia que se va a llamar diferencial de desplazamiento, que quiere decir un poquito del desplazamiento, es igual al radio por el ángulo. El radio ρ por el ángulo que es diferencial de ángulo. Diferencial se pone para decir que es muy chiquitito. En esas condiciones esa es la posición. Ahora miren, si esta misma partícula fuera referenciada, pero ya no para su posición, sino para la velocidad. ¿Cómo es la velocidad? Hemos dicho, la velocidad es tangente a la trayectoria. Significa que la velocidad va a estar sobre el eje acá. Ahora díganme, en este sistema la velocidad tendrá componentes. Sí, que tiene. Una sola Aunque componente sobre el una eje. sola. ¿No? O sea, esta velocidad solo está sobre el eje tangencial. No hay componentes sobre el eje normal. ¿Tiene una componente? Sí, sobre el eje tangencial. Una sola. Entonces, a esta velocidad se le conoce también como velocidad tangencial. Y tiene un módulo, un valor, y su dirección es sobre el eje tangencial. No tiene componente en el eje normal y eso es interesante. No tiene componente, como pueden leer aquí, no tiene componentes sobre los otros ejes, solo tiene una componente sobre el eje tangencial. ¿Qué pasaría con la aceleración? La aceleración sí tiene componentes, porque miren, trazamos paralelas a los ejes, aquí está paralela al eje X, es un eje tangencial, y paralela al eje normal, aceleración normal. Ah, ya. En este sistema ortogonal, normal tangencial, que es ortogonal entre sí, el desplazamiento se define por la posición angular, ρ y θ. La velocidad es una sola y es tangente a la trayectoria, y la aceleración tiene componentes tangencial y normal. Pero ojo, esta componente tangencial y normal no son las mismas que la aceleración en X y aceleración en Y del otro caso. Sin embargo, la aceleración es la misma en los dos. Cada una de estas referencias tenemos que tomarlas para particularizar el movimiento circular. Ojo, cuando quieras encontrar la aceleración tangencial, tienes que derivar la velocidad tangencial, y la aceleración normal es la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Como ustedes todavía conmigo no hemos llevado la parte de operadores derivada, ¿no? Ni derivada, ni límite, etcétera. Entonces solo lo vamos a dejar aquí como referente, ¿ya? Ese sistema normal tangencial se utiliza para este caso, o sea, aquí tiene su mejor aplicación. Mire, vamos a tomar una partícula y le vamos a hacer mover. Ahí está.
este movimiento ha sido un círculo, ¿ya? Entonces, esta partícula se ha movido en trayectoria curvilínea, pero es movimiento circular. Es un círculo y, por tanto, se puede analizar con el sistema normal tangencial. En algún lugar de su trayectoria aparece que estaba aquí y ahí trazas el sistema normal tangencial. El radio es R, no va a cambiar. El ángulo que describe es un ángulo, a partir de este lugar, un ángulo tita. Y entonces este trocito de curva que ven aquí es el desplazamiento que vas a lograr en metros. O sea, tienes un desplazamiento que si caminas aquí te va a dar un desplazamiento. Pero otra cosa es decir cuánto me voy a mover en ángulo. Eso se conoce como desplazamiento angular. A ver, escúchame. Tú estás aquí, en este puntito, y te vas a mover hasta este otro puntito. Una distancia S. Esa distancia en S es en metros. Imagínate, son 5 metros que vas a caminar. ¿Listo? Eso se llama desplazamiento lineal. Pero te pueden decir, pero movete 30 grados. Entonces te están diciendo, movete de aquí a aquí un ángulo. Desde aquí hasta aquí, 30 grados. Entonces, cuando te dicen movete 30 grados, te están dando el desplazamiento angular. Quiere decir que te dicen de aquí para acá, no la distancia S, sino el ángulo te dan. Te dicen, como yo sé que esta es una cuerda que no va a cambiar, entonces tú te paras aquí y le dices, móvete 30 grados. Va a tener que llegar hasta aquí. Entonces, en ese momento el desplazamiento se denomina desplazamiento angular. Es otra forma de decirte cuánto te has movido. Te pueden decir, te has movido 10 metros. Sí, pero no es mucha información. En cambio, si te dicen, te has movido 10 grados o 10 o 30 grados, entonces automáticamente sabes que sobre esta trayectoria curvilínea, 30 grados. Y te da la nueva posición. Entonces el desplazamiento en el movimiento circular es angular. Ojo, ¿en qué sistema había sido esto? En el sistema normal tangencial. Ahora, el desplazamiento, si tú quisieras saber en metros, guarda la relación por el radio y el ángulo. Entonces, si tú quisieras saber esta distancia en rojo, tienes que multiplicar radio por ángulo. Porque te van a decir, movete 30 grados, listo. ¿Y eso cuánto significa en metros? ¿Cuánto significa esta distancia? Pues radio por ángulo. De esa manera vas a encontrar esta distancia. La velocidad angular, que es la variación del desplazamiento angular, es decir, cómo está variando el desplazamiento respecto del tiempo. Esa variación se obtiene como la derivada del desplazamiento angular respecto del tiempo. La velocidad es ¿qué? Desplazamiento por velocidad angular, radio por velocidad angular. Esta velocidad angular es propiedad de todo el disco. Imagínate si tú supieras cuál es la velocidad angular de cualquiera de los puntos de este disco, inclusive si fuera sólido. Para todos los puntos la velocidad siempre es la misma. La velocidad angular, velocidad angular omega. Si sabes la velocidad angular de este punto o de cualquier punto, sabes la velocidad de todos los puntos de esa circunferencia, ¿ya? Y la aceleración viene siendo la variación de la velocidad respecto del tiempo, de la velocidad angular, por cierto. En esas condiciones, entendemos que es la aceleración tangencial. Ojo, aquí estamos hablando de la aceleración, y la aceleración puede ser tangencial o puede ser normal. La aceleración tangencial, nomás esta partecita, se puede escribir como R por alfa. R es el radio de la circunferencia y alfa es la aceleración angular. R por alfa y la unidad metros por segundo al cuadrado. Pero la aceleración angular, radianes por segundo al cuadrado. Sigue siendo desplazamiento angular, ¿no? Sobre tiempo al cuadrado. La aceleración normal, aquí en este gráfico, la aceleración normal, porque es paralela al eje, se obtiene
elevando al cuadrado la velocidad tangencial sobre el radio de giro o cambiando el equivalente de omega por r de esta manera. O sea que aquí nosotros hemos aprendido el movimiento, bueno, estamos recordando el movimiento circular. Cuando tienes movimiento circular, recuerda que los datos son cuántas vueltas ha dado, digamos, ¿eh? Imagínate que esta particular diera 10 vueltas. ¿Qué información me están dando cuando dicen 10 vueltas? Me estarán dando desplazamiento, velocidad o aceleración. Pues 10 vueltas es desplazamiento, pero cuando está en vueltas, no te ubiques. Está hablando de el ángulo, aquí, cuántas vueltas. Pero tienes que convertir las vueltas a radianes. ¿Cuánto sería una vuelta? En radianes. O sea, en... 2pi. Vuelta completa. Este ángulo va a ser una vuelta completa y entonces el ángulo sería 2pi. ¿Están de acuerdo? Si doy una vuelta completa, el ángulo sería 2pi. Entonces, te puedo decir, el desplazamiento angular es 2pi. O te puedo decir, ha dado una vuelta completa. Las dos cosas te están diciendo desplazamiento angular. ¿Se entiende? 2pi. 2pi es una vuelta. Y si te digo, ha dado 2 vueltas, ¿cuánto es su desplazamiento angular? 4pi. 4pi, exacto. Ustedes son unas fieras sueltas. Es una maravilla. Entonces, ¿y en qué sistema había estado? Pues eso, en el sistema normal tangencial. Por eso tenemos problemas cuando queremos resolver con el sistema X y E lo que está en el sistema TN, normal tangencial. Tienes que cambiar de un sistema al otro sistema. ¿Con qué? Con estas referencias. Esta velocidad V es velocidad tangencial. Entonces, si te doy la velocidad angular, con la velocidad angular multiplicada por radios, recién encuentro la velocidad tangencial. Y las aceleraciones normal y tangencial dependen de la aceleración angular y de la velocidad angular. ¿Qué son las expresiones que pueden ustedes notar? Casi para terminar, les mostraré esto. Por favor, es un cuadro que también está en sus apuntes, entonces no se preocupen por copiarlo porque está en su PDF. ¿Pero qué dice? Solo nos fijaremos en la columna de la izquierda, ya olvídense de la derecha. El movimiento rectilíneo tiene desplazamiento cuyo símbolo es X y se pone en metros. La velocidad se escribe como v y está en metros por segundo. Y la aceleración, metros por segundo al cuadrado, con símbolo A. En este movimiento uniformemente variado y rectilíneo, por cierto, hay 3 ecuaciones fundamentales y la que les he dicho de la velocidad media, que es nuestro secreto, ¿no? Y esto es velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo, etc. Estas 3 ecuaciones que hemos estudiado hoy. Cuando el movimiento es circular, o sea, es una circunferencia perfecta, el desplazamiento se mide en radianes y se llama desplazamiento angular. El símbolo va a ser θ. La velocidad angular tiene como símbolo omega y las unidades son radianes por segundo. También existe aceleración angular, su símbolo es alfa y las unidades son radianes por segundo al cuadrado. Lo interesante es que las ecuaciones que tienes para definir o averiguar desplazamiento, velocidad o aceleración son similares. Miren, la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. Prácticamente es la misma ecuación, solo que está en velocidad lineal y aquí en velocidad angular, aceleración angular. La velocidad angular final, velocidad angular inicial, son las dos mismas ecuaciones, solo que en términos de velocidad angular, aceleración angular y desplazamiento angular. Finalmente, el desplazamiento angular es velocidad angular por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Todos son angulares y en cambio aquí estos son lineales. Pero son las mismas ecuaciones, quiero decir, son similares ecuaciones, ¿no? Todo esto tenemos que estudiar con ejercicios. Y cuando haces 100 o 150 o 200 ejercicios, estas ecuaciones al final te parecen familiares. Lo que ahorita miras como, pucha, qué difícil,
yo te diría, a ver, ¿tienes hermanito menor que esté en tercero de escuela o un sobrinito así? Y te dice, estoy haciendo la tabla de multiplicar y lo ve como si fuera lo peor del mundo, ¿sí? ¿Y te ha pasado a ti que has estado en ese curso y te parecía que la multiplicación era lo peor que te ha pasado? Y sin embargo, ahora puedes multiplicar sin despeinarte, porque 3 por 3 es 9, ¿no ve? Pero en el momento cuando estabas estudiando te parecía muy difícil, porque es solo mental, aquí en tu cabeza nomás parece difícil. ¿Por qué? Porque tú has decidido que es difícil. En cambio, si yo te digo, chatito, esto se puede, hasta yo puedo, entonces se va a poder, pues, ¿ya? Pero no es porque ya lo has visto, ahora ya lo has comprendido, no es así. Necesita trabajo, necesita muchos ejercicios, muchas tardes y muchas noches de estudio. A eso hemos venido, a estudiar. No va a haber quien te regale, ¿no ve? Aquí está la cinemática con varita mágica más, ¡pum!, ya está. Yo te estoy mostrando lo que es la cinemática y esto que estás viendo acá está en los libros de los ingleses, de los franceses o de los rusos, es lo mismo. Así es que no me ven con que no se puede. Otra cosa es que va a costar, sí, hasta que entres en el carril, hasta que hagamos ejercicios y tú hagas por tu cuenta 200 problemas, así. Y entonces, pues ya vas a ser una fiera suelta. Tenía ganas de mostrarles esta, les mostraré nomás esta última exposición, ¿ya? Un poco para recordar cómo es lo que llamamos la velocidad relativa o el desplazamiento relativo. De esto vamos a hacer muy poquito, pero completaremos. Imaginen que esta persona que está sacando fotos es un investigador de aves. Me gusta. Y resulta que ve un ave que está exactamente encima suyo y que se le ocurre botar un huevo. ¿Listo? Está volando y deja caer un huevo. En ese proceso, el ave va a ir con velocidad uniforme, digamos. ¿Listo? Se está moviendo horizontalmente, pero resulta que el huevo empieza a caerse. A nueva posición que ocupe esta partícula, digo, el ave, nueva posición que adquiere también la partícula. Y podrán notar que el huevo describe una trayectoria diferente, que es una parábola. Para el observador, para este observador, eso es lo que ve, una parábola para el huevo y una línea recta para el ave. ¿Están de acuerdo? Y el ave, ¿cómo creen que ve al huevo? ¿Se imaginará que está haciendo una trayectoria curvilínea? No. No. Solo le ve alejarse de él, ¿no ve? Miren, aquí estaba aquí. Cuando está aquí, le ve a una distancia de 1. Cuando cambia de posición, le ve a otra distancia. Solo le ve caerse como si estuviera cayendo rectito. Este tiene una perspectiva, este tiene otra perspectiva. Si tomamos eje X y Y para el punto de su visión, entonces para él esto está pasando de esa manera. Sin embargo, para el ave, la posición relativa del huevo es esta. El huevo está en líneas rectas respecto del ave. Eso nosotros conocemos como que, bueno, tú puedes decir RA más RBA es igual a RB y de ahí despejas la posición de B respecto de A, o sea, el huevo respecto de la paloma. Y se obtiene de esa manera y de esa manera también las velocidades y las aceleraciones. Decimos entonces, para el ave, la verdad es que el huevo solo se ha caído así. Eso nomás ve el ave. Ese es para nosotros lo que conocemos como movimiento relativo. Miren, chicos, acabamos de concluir el capítulo 2, que no creo que sea sencillo, ¿ya? O sea, en el sentido de, pero qué facilito, cualquiera entiende así, ¿no? No es
como para decir que sea muy sencillo, pero les puedo prometer que está planteado con las mismas ecuaciones que estudiaré en cualquier otro lugar y que las dificultades que vamos a tener van a ser comunes, o sea, no vamos a tener que calcular una y otra cosa de a poco, ¿no? Por favor, yo no quiero que pierdan el impulso, porque vamos a hacer esto de a poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos? La verdad es que necesitamos mucho tiempo, pero no tenemos, o sea, en junio ustedes tienen que estar dando su examen final y no de este tema, ¿no ve? Entonces, no tenemos más de una semana para meternos a estudiar seriamente. El primer paso, estudien vectores. Tienen problemas que les he mandado. Espero que hayan terminado de resolver todo lo que he enviado resuelto también. También les he dejado ejercicios de cinemática. Me agradaría, como nuestra sesión, la siguiente sesión es lunes, que me envíen sus solicitudes. Es decir, quisiera saber, que me digan, quiero que resuelva el ejercicio número 4 porque no entiendo. Me tranco en tal parte, no puedo encontrar la aceleración. ¿Ya? Y entonces yo voy a preparar su clase con ese ejercicio. Pero necesito tiempo. Entonces, hasta el viernes voy a recibir al WhatsApp personal nomás. Por favor, nos solicito la aclaración con el problema número tantos de los propuestos. Si envían ustedes ello, yo lo voy a hacer. Lo voy a resolver juntos aquí, paso por paso, explicando cada situación. Así. Pero si no llega nada, pues entiendo que estamos listos para el examen. Entonces, por favor, estudien, revisen y hasta el viernes díganme qué cosa quisieran de aclaración, qué problema quisieran que resuelva de los que les he enviado como propuesta y que son de exámenes pasados también, ¿ya? Entonces, hasta el viernes voy a esperar para que el fin de semana pueda yo preparar una exposición que puede abarcar el lunes y el miércoles inclusive, pues, ¿no es cierto? Lo importante es que les ayude. Y eso tanto en vectores como en cinemática. Entonces, ya tienen tarea, preocúpense, y si tienen dudas, ya les he dicho, me dicen cuál es el problema que quieren que toquemos en clases y lo hacemos. Con toda confianza, con toda tranquilidad. Están viniendo a estudiar. O sea, no tienen que perder el impulso, les decía, tienen que confiar en ustedes y tienen que estar seguros de que aquí nadie ha venido sabiendo. Yo he venido del colegio también a estudiar y la primera vez me pareció que no estaba donde debía estar, que quería irme, que no sé qué voy a hacer ahora, así, ¿no? Pero bueno, no era tan fácil cambiar de decisiones, había que mantenerse y luego me di cuenta que sí, que me gustaba. ¿Por qué? Porque el primer paso siempre es difícil, ves cosas que no puedes capturar o que no entiendes y dices, pero no estoy hecho para esto, dices, ¿no? O sea, no, yo quiero dejarlo, mejor me voy nomás a otra cosa, ¿sí? No, o sea, si tú realmente quieres ser, lo vas a lograr. Y que vas a tener inconvenientes, claro, si no todo el mundo sería ingeniero, ¿no ve? Pero en vencer esos escollos, en hacerlo paso a paso, en esforzarte, eso es lo que te hace ingeniero, ¿no? El no rendirte. Espero que pueda contar con su apoyo en el sentido de lo que quieren que repasemos. Hasta el viernes a las 6 máximo, ¿no? Así en la noche ya puedo empezar a preparar. Y el lunes, pues yo voy a desarrollar la clase con los ejercicios que ustedes consideren que hay que aclarar. Muchísimas gracias por su paciencia. No se desanimen por nada. No tienen que vencer este escollo. Y así va a ser cada año. Durante 5 años van a ser puro escollos. Puro problemas que resolver. ¿No ve? Por eso cuando un ingeniero sale, no pregunta quién ha hecho, dice cuál es la solución. O sea, nosotros nos forman para resolver problemas, no para generar los problemas, ¿no? Si tienes un problema, vas y los resuelves. No preguntas quién ha hecho, hay que llevarlo a la cárcel, ¿no? No, vamos y solucionamos. Este es el espíritu que tenemos como ingenieros. Resolver, solucionar, plantear soluciones, plantear alternativas. Para eso nos formamos
Y de esta manera, pues te das cuenta que todo lo que hacemos es resolver problemas durante 5 años. Imagínate cómo sales para resolver problemas. Gracias. Nos vemos la siguiente clase. Ojalá todo salga bien. No desmayen. Tengan fuerza. Y cuando estén sin fuerzas, pues una oración ayuda mucho. Que les vaya bien. Hasta pronto. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Cuida. Hasta luego, ingeniero. Que le vaya bien. Pero